Buenos días, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a abrir la palabra del Señor. Génesis, capítulo 26, vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 16. Génesis, capítulo 26, verso 1 al verso 16. Dice la palabra del Señor: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y muchas labranzas, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a través de esta preciosa palabra, Señor. Llena nuestra mente, llena nuestro corazón, Señor. Disponlo para que podamos meditar en esta palabra, Señor, y seas tú hablando a nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. Estamos en un mes donde celebramos la libertad, ¿cierto? Y nuestro hermano Edgar ha estado compartiéndonos los versículos acerca de esa libertad. Y no se escapa de la libertad nuestra provisión, nuestras finanzas. Hace parte de la misericordia de Dios nuestra economía. Y vamos a estar mirando algunos aspectos que nos trae Génesis 26 acerca del trato de Dios para con Isaac en un momento de dificultad, en un momento, como lo dice el primer verso, que hubo hambre en la tierra. Y vamos a ver cómo en medio de la generalización del hambre en la tierra, Dios obró en la vida de Isaac. Recordemos nosotros lo que el anciano le dice a Gallo allá en Tercera de Juan, cuando dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de nuestro Dios para nosotros. No era solamente un saludo, sino ese anhelo
de que en toda área seamos nosotros prosperados. Y en el área económica también está ahí presente la bondad y la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuál era la situación? Dice el verso 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Cuando uno mira aquella primera hambre que la palabra de Dios nos muestra, la encontramos en Génesis capítulo 12, verso 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, esa referencia que trae el verso 1 respecto, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, pues va Abraham a tierra de Egipto. Va Abraham a tierra de Egipto. Esas son las dos hambres que hasta ese momento se estaba dando. Y era muy difícil esa situación porque no había alimento. ¿Sí? El agua era escasa. Cavaban los pozos para poder sacar el agua y era muy difícil obtenerla. Pero ¿qué hizo Isaac? Recordemos que en este momento ya su padre había muerto. Abraham había sido sepultado. ¿Sí? Ya le habían nacido sus dos hijos, a Isaac, Jacob y Esaú. Ya Esaú ya había vendido su progenitura y era un momento como de transición, ¿sí? Antes de esa bendición que Jacob tiene de su padre Isaac. Ya tenía más o menos Isaac unos 90 años. Recordemos que nació cuando Abraham tenía 100 años y Abraham muere a los 175 años. En ese momento más o menos tenía unos 90 años. Pero ¿qué hace Isaac? Esa era la situación. ¿Y pasamos nosotros por esas situaciones? Claro que sí. ¿De dificultad, de necesidad? Claro que sí. Recordemos que Abraham la pasó. ¿Sí? Lo llama el Señor que salga de su tierra de su parentela a la tierra que le iba a mostrar, pero había hambre, ¿sí? Y tuvo que irse a Egipto. Y allí Dios le bendijo en Egipto. ¿Y qué hace Isaac? Dice que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Su padre también había ido a ese lugar, a Gerar, a donde Abimelech, el rey de los filisteos, lo encontramos, no lo vamos a mirar, en Génesis 20, 1 y 2. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Es posible que este Abimelech que nos relata este verso 1 no sea el mismo Abimelech de que nos habla Génesis capítulo 20, sino era un nombre generalizado que se daba al rey de los filisteos, porque ya habían pasado 90 años, ¿sí? Y él estaba todavía aquí presente y siendo rey de los filisteos. El verso dice que se le apareció Jehová. ¿A quién? A Isaac. Se le apareció. Y parte de ese actuar de Dios en medio de nuestras necesidades, el saber que Él está allí presente. Que no estamos solos, ¿sí? Alguno podría decir, pero es que a mí no se me aparece como se le apareció a Isaac. Hermanos, cuando abrimos la palabra, ¿sí? Es el mismo Dios hablándonos a nosotros. Así como dice, y se le apareció Jehová y le dijo, si queremos que Dios se nos aparezca y nos diga, tenemos que abrir su palabra. Algunos
podríamos esperar que el ángel baje en una luz incandescente, ¿sí? Que nos ciegue a nosotros y nos hable. No sabemos, es posible. Pero la seguridad la tenemos, la presencia de Dios y el hablar de Dios cuando nosotros abrimos su preciosa palabra. Él está ahí presente. Recordemos cómo el Señor, antes de partir, dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Muchas veces no lo vemos con estos ojos físicos, no lo podemos palpar con nuestras manos, pero sabemos que Él está ahí. Recordemos a Daniel en el capítulo 10, verso 12, cuando dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Habían pasado mucho tiempo, días, y él estaba esperando. Y así nos sucede a nosotros. Estamos esperando: Señor, como que no pasa nada, como que no está sucediendo nada. Pero le dice: desde el día en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, no es que no suceda, ya está sucediendo. Él está ahí presente, pero muchas veces queremos verlo con nuestros ojos físicos. Si ustedes recuerdan, Eliseo y los sirios, cuando aquellos lo estaban rodeando, porque el rey lo había enviado allá donde estaba Eliseo. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo, en 2 de Reyes capítulo 6, envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Hermanos, nosotros con nuestros ojos físicos vemos la dificultad, pero difícilmente vemos la presencia de Dios en ese lugar. Y el criado le dice: Señor, ¿qué haremos? Mira, estamos sitiados de un ejército sirio que vienen hacia nosotros. Y Eliseo le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Hermanos, esa debe ser nuestra oración. En medio de la necesidad, cuando vemos desierto, resequedad, como que no sucede nada. Señor, abre mis ojos para que pueda ver. Abre mis oídos para que pueda escuchar que tú estás ahí. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, ahí está el Señor en medio de nuestra necesidad. Él veía el ejército, pero no veía que mayor eran los que estaban con él que los que estaban en contra de él. Ese se le apareció Jehová a Isaac. Significa que a nosotros también está ahí su presencia, pero necesitamos que Dios abra nuestros ojos para poder saber que cuando estamos con el Señor somos victoriosos y somos mayoría. Pero ¿qué le dijo Jehová Dios a Isaac? 3 cosas voy a hacer énfasis en esta mañana. La primera es: no desciendas a Egipto. La segunda es: habita en la tierra que yo te diré. Y la tercera es: te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. La primera es: Isaac, ¿qué no debes hacer?
La segunda es, Isaac, ¿qué debes hacer? Y la tercera, está mi promesa, confía en mis promesas. ¿Qué no debes hacer? Le dijo, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Porque ahí en esos momentos podríamos estar diciendo, Señor, ¿qué hacemos en medio de mi necesidad y de mi dificultad? Lo primero que le dijo es, no desciendas a Egipto. Señor, ¿por qué le diría no desciendas a Egipto? Porque recordemos que en la primera hambre, Abraham fue a Egipto y allí recibió la bendición. ¿Sí? ¿Y qué solemos hacer nosotros? Como a fulano le fue bien allá, pues yo también me voy para allá. Pero no escuchamos la voz de nuestro Dios. Ustedes no han escuchado que alguien dice, oiga, tal negocio está dando, y fue y metió la plata y la perdió toda. Pero ¿por qué al vecino sí le funcionó y a mí no? Porque debemos escuchar la voz de nuestro Dios. Lo que le funciona al vecino a nosotros no nos funciona. A nosotros nos funciona es lo que Dios ordena que nosotros debemos hacer. Que algunas apartes de la palabra del Señor que nos dice que no debemos hacer en medio de esas necesidades. A Isaac le dijo, no vayas para Egipto. ¿Sí? No vayas para Egipto. A nosotros nos dice, no temas. A nosotros nos dice, no desmayes. A nosotros nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No te unas en negocios. ¿Con qué? Con el que no conoce a Dios. No inviertas con el que no conoce a Dios. No desmayes, no temas, no te desesperes. Hoy podría decir los jóvenes, prohibido rendirse, ¿no? Prohibido rendirse. Que no hagas. Y lo trae la palabra de Dios de manera abundante. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Y qué le está diciendo el Señor? No seas perezoso, sé diligente, que no hagas, deja la pereza. ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. A Isaac le dijo, no vayas a Egipto. Encontramos nosotros grande ilustración acerca de lo que no debemos hacer para ser bendecidos en medio de nuestras dificultades. No desciendas a Egipto. ¿Sí? ¿Qué debes hacer? Dice, habita en la tierra que yo te diré. ¿Qué es lo que debes hacer? Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y ahí es cuando empezamos nosotros a controvertir lo que Dios dice. Pero Señor, ¿cómo voy a quedarme en una tierra como forastero, ¿sí?, en medio de una hambruna? Si no tengo oportunidad en mi tierra, mucho menos voy a tener oportunidad como forastero en la tierra de Gerar. Pero el Señor le dijo, quédate ahí. Habita como forastero. ¿Qué es lo que debe hacer? Quédate ahí. No te vayas a otro lugar. ¿Sí? Y el Señor nos habla frente a lo que debemos hacer. Y traigo a colación
esa manifestación del Señor a su pueblo en Deuteronomio 28, porque parte del qué hacer de estos primeros versículos. Acontecerá que si oyeres, ¿qué hacer? Oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y qué, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿De dónde parte el qué debemos hacer? ¿Qué nos dice el Señor? En escuchar. El escuchar, el guardar y el poner por obra. Es una constante en la palabra del Señor, es escuchar. Y es muy difícil para nosotros, porque el escuchar se ve cuando nuestras acciones van conforme a ese mandato de nuestro Dios. Podemos oír, pero quedarnos quietos. Podemos oír y no hacer nada. Podemos oír y hacer todo lo contrario que el Señor dice que hagamos. Pero aquí nos dice: oye atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo. Hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdan lo que le dijo a Josué también? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en el ¿qué? De noche y de día, para guardar y hacer conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el eje, mis amados hermanos, del hacer el mandato de nuestro Dios? Escuchar la voz de Dios, su preciosa palabra, no alejarnos, no cuestionarnos. Es permitir que esa palabra llegue a nuestra vida y la podamos nosotros ponérnosla por obra. Y mire lo que le dice, verso 3: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, donde en lugar donde estés, allí estará la bendición de Dios. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Verso 8: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te haría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Y qué hago? Muchas veces es la pregunta. Pues el Señor nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. Así como le dijo a Isaac: quédate, ¿sí?, allí en Gerar, no te muevas de allí. Allí te voy a bendecir. Y le dice también: yo estaré contigo. Habita como forastero en esta tierra. Entonces le dijo qué no hacer, qué hacer, ¿sí? Y ahora habita como forastero en esta tierra, estaré contigo y te bendeciré. Y trae la promesa que le dijo a Abraham, que la encontramos nosotros desde el Génesis capítulo 12. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermanos, le estaba diciendo el Señor: esa promesa que le hice a tu padre, la voy a cumplir. Y estas promesas que tenemos nosotros en la palabra de Dios, Dios las cumple.
muchas veces no las entendemos, porque nos falta la fe para poder creer que lo que aquí está escrito es para mí, y Dios lo cumple. ¿Sí? Dios lo cumple, esa es la fe. Saber que lo que aquí está escrito, Dios lo cumple en nosotros, en nuestra cotidianidad, en medio de nuestras necesidades, Él las cumple. ¿Y qué hizo Isaac frente a ese qué no hacer, qué hacer y en qué confiar? Dice, verso 6, habitó pues Isaac, ¿dónde habitó? En Gerar. ¿Sí? Habitó pues Isaac en Gerar. Esa fue la respuesta de Isaac a lo que Dios le había manifestado. Y se traduce en que el Señor dice, mantente en mi voluntad. Mantente en mi voluntad. Señor, pero es que no me gusta. No importa, no es que te guste. ¿Sí? Es que permanezcas en mi voluntad. Qué difícil para nosotros mantenernos en la voluntad de Dios. Cuando en medio de las necesidades queremos resolverlas con nuestras manos, con nuestras fuerzas, con lo que tenemos en el bolsillo, con lo que tenemos en la cuenta de ahorros. Había hambre. Quédate allí como forastero. Señor, pero es que tú bendijiste a mi padre allá en Egipto. Tú no vas a Egipto. Tú te quedas ahí. Confía en mis promesas que yo te las cumplo. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esas son las promesas de nuestro Dios. Eso fue lo que Él prometió y hasta hoy lo hemos visto. Así la carretera esté cerrada, aquí llega la comidita del llano. Y ve uno el alimento por todo lado. Ve uno la provisión de Dios, el cumplimiento de sus promesas. Hermanos, querramos estar en esa voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios muchas veces no la recorremos en un día, no la recorremos en una semana. Hay un tiempo que es el tiempo de Dios para poder ver su gloria y su misericordia, pero llega el cumplimiento de la promesa. Viene una situación que también le sucedió a su padre, Abraham, y es decir que su esposa no era su esposa, sino era su hermana. Pero ¿qué trae como consecuencia? ¿Sí? El que el rey ordenara, ¿sí?, que no le tocaran a este hombre o a su mujer, porque el que le fuera a tocar, de cierto, moriría. Esa es la protección de nuestro Dios. Eso mismo había sucedido con su padre también, igual, fotocopia, con Abimelech, exactamente lo mismo. Y él da la orden. Él va a estar aquí en Gerar, ¿sí? No había sucedido nada. Le dijeron, venga, quédese ahí, tranquilo. Aquí estamos aguantando hambre, otro que llegue más a aguantar hambre, pues no hay alimento, no hay comida, pues ni nos quita ni nos pone, ¿no? Pero hermanos, sucede algo diferente cuando nosotros estamos en esa voluntad de nuestro Dios y estamos dispuestos a obedecer a su preciosa palabra, a escuchar esa voz de nuestro Dios, que nos cuesta tanto escucharla, porque queremos hacer nuestra voluntad. Y el verso 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra. Hermanos, era la diligencia, ¿sí? Era
era el escuchar y el obedecer la voz de nuestro Dios. Hoy hace carrera que no hay que esforzarnos, que no hay que trabajar, ¿sí? Que hay que esperar que nos den y yo muchas veces con las manos cruzadas esperando que me llegue, y si no me dan, pues el problema es de ellos, porque tienen que darme. Pero aquí vemos nosotros a un Isaac, sembró en aquella tierra. ¿Y cuál fue el resultado, mis hermanos? Dice, y cosechó. Había hambre, había sequedad, pero cuando estamos en la voluntad de Dios, eso no impide que podamos sembrar y podamos cosechar. Y no fue una cosecha cualquiera. Léalo usted, mi hermano, ahí. Cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Amén. 100 por 1. Era la misma tierra en que los de Gerar sembraban. Era el mismo tiempo, era la misma sequedad. A todos les faltaba el agua. Pero hermanos, cuando Dios está con nosotros, eso no impide que nosotros podamos recibir la cosecha al 100 por 1. Dice, y le bendijo Jehová. Hermanos, esto es para que lo guardemos en nuestros corazones, para que veamos en medio de la necesidad, ¿sí?, la mano de Dios obrando en nuestras necesidades, no de una manera superficial, no de una manera mediocre, sino de una manera abundante. Dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Muy poderoso. Hermanos, no somos nosotros, no son nuestras fuerzas. No es mi sagacidad para escoger el terreno donde yo voy a sembrar. No es lo que yo voy a sembrar. No es el tiempo. Es la mano de Dios. Porque su palabra dice que Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Entendámoslo, hermanos, no somos nosotros. Es Dios obrando en sus hijos, cumpliendo sus promesas, sustentando su creación, derramando cada día su misericordia y haciéndonos ver que Él vive y que sus promesas se cumplen en nosotros. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. ¿Y qué pasaba con los filisteos? Dice que tuvieron envidia. Pero este tipo, ¿qué hace? Está en la misma tierra, en la tierra de nosotros, pero nosotros sembramos y no cosechamos nada. Pero él mira la prosperidad que tiene y sintieron envidia. ¿Por qué él prospera y yo no? Porque él sembró y cosechó al 100 por 1 y mire, nosotros no hemos cosechado nada. Porque Isaac y su familia eran hijos de Dios y nosotros somos hijos de nuestro Dios. Hermano, creámoslo. No lo digo yo, lo dice su preciosa palabra. Meditémoslo, hagámoslo propio para nuestra necesidad y para nuestra cotidianidad. El Dios de Isaac es el mismo nuestro Dios. El Dios de Abraham es mismo nuestro Dios. Pero escuchemos esa voz de nuestro Dios. No perdamos la esperanza cuando la noche está más oscura. Es cuando empieza a clarear.
Abraham tenía 100 años y su esposa 90, y ya no había humanamente esperanza de que pudieran tener a su hijo. Ya cuando dijeron no hay nada que hacer, es cuando Dios obró. No perdamos nuestra fe. Recordemos a José allí en la cárcel. Le recomienda al copero que se acordara de él y se olvidó. Pero un día amaneció con un vestido de preso y terminó el día con vestido de gobernador. ¿Quién lo hubiera creído? No lo hubiera creído nadie. Elías, en esa hambruna que hubo también, que nos habla la palabra de Dios por allí en el libro de los Reyes, se acabó el alimento, se acabó el agua, y el Señor lo envía a una mujer que no tenía absolutamente nada para que le diera de comer. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. El obrar de Dios no es nuestro obrar. Yo busco humanamente, pero cuando el Señor me da una orden, tengo que obedecerla y acatarla. ¿Qué sucedía? Ya para terminar en esta mañana. Ellos tenían envidia, los de Gerar, los filisteos, porque todo lo que hacía Isaac era prosperado. Y dice el verso 17 del capítulo 26, Isaac se fue allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y empezó a abrir los pozos que habían abierto su padre Abraham y que los filisteos se lo habían cerrado, ¿no? Dice el 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo ese. ¿Qué sucedía? No había agua. Pero los siervos de Isaac abrían un pozo, cavaban, y ¿qué salía? Agua. Ese es nuestro Dios. No somos nosotros. Es el obrar de nuestro Dios en nuestras vidas. Donde para otros no hay prosperidad, si Dios nos coloca ahí, para nosotros ese lugar es la bendición. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidnad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en esta tierra. Y cuando sentimos que nuestros alientos se acaban, viene nuevamente, verso 24, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. ¿Y eso qué significa, hermanos? En medio de que vemos que la situación es oscura, de que el desierto es muy largo, de que no podemos, recordemos las promesas de nuestro Dios. Eso nos sostiene, nos dan vida, nos dan fuerzas para seguir adelante. Y edificó allí un altar, acción de gracias a Dios, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos Isaac un pozo. ¿Y qué sucedió con la envidia de los filisteos? Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército, y le dijo: Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Llegaron a donde estaba Isaac con su ejército, y ese rey le tocó agachar cabeza y decir: sabemos que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo.
que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. ¿Será que la gente puede decir de nosotros que somos nosotros benditos de Jehová? ¿Será que podemos marcar esa diferencia, mis amados hermanos, en medio de las necesidades, en medio de la dificultad? ¿Será que podemos decir, no dependo de una economía mundial, sino dependo de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos? Es el llamado que el Señor nos hace en este tiempo difícil, en este tiempo de desesperación, en este tiempo de adversidades, no solo económicas, sino de toda índole que pasa la humanidad. Pero ahí está el Señor, ahí está su palabra, ahí están sus promesas y ahí estamos nosotros delante de nuestro Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque ella es verdad. Es tu revelación, esa palabra, Señor, ese actuar que tuviste con Isaac, el hijo de Abraham, Señor. Es el actuar tuyo para con nuestros hijos, Señor. Oh Dios, que podamos refugiarnos en tus promesas, que podamos mantenernos en tu voluntad, Señor, y que podamos ver tu gloria en todo, Señor, lo que tiene que ver con nosotros, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro vecindario, nuestra ciudad, nuestra iglesia, Señor amado. La armonía que tú trajiste, Señor del cielo, esa paz que llevaste, Señor, es la paz, Señor, que anhelamos en nuestras vidas, Señor. Esa bendición de prosperidad, Señor, para poder dar, Dios del cielo, de lo que tú nos das. Es lo que anhelamos en nuestras vidas, Señor bendito. Gracias. Danos la diligencia, Señor, para oír tu voz, para abrir nuestros ojos, Señor, y ver el actuar tuyo, porque muchas veces no lo vemos, pero ahí estás, Señor del cielo. Bendice a nuestros hermanos, bendice sus hogares, sus familias aquí representadas. Bendice, Señor, nuestra amada Colombia, Señor del cielo. Cese esta violencia, Señor. Cese todo esto que vemos a diario y que no quisiéramos verlo, Señor. Que podamos acudir al llamado tuyo, escuchar tu voz, Señor, y andar en tu preciosa voluntad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana.